Bienvenidos a nuestro segundo módulo en el que trataremos sobre buenas prácticas para la co-creación de planes de acción de Parlamento abierto. En una primera medida nos vamos a referir a lo que es la construcción de voluntad política. Esa voluntad política que esperamos por parte de los legisladoras y legisladores quienes van a liderar la puesta en marcha de un plan de acción de Parlamento abierto. Es importante recordar que la voluntad política tiene que ver con esa decisión de tomar acción, de pasar de un proceso de sensibilización en el que reconocemos que nuestros congresos viven por una crisis de la representatividad, que pasan por ella y que por ello se hace necesario generar una nueva interacción con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil y ser más asertivos en la toma de decisiones que tomamos al interior de los órganos parlamentarios. En particular, a través del fomento de la transparencia y del acceso a la información pública, a través del acceso a la participación ciudadana para todas aquellas personas que son nuestros electores y que también hacen parte de nuestra nación, que seguramente tienen mucho que aportar para poder generar una mejor calidad en las leyes y en las decisiones que estamos tomando. Por otro lado, para poder promover también la rendición de cuentas, no solamente del uso de los recursos públicos dentro del órgano legislativo como entidad del Estado que es, sino también la rendición de cuentas por parte de los legisladores y legisladoras, quienes tienen que devolverle de alguna forma a los ciudadanos la información y las cuentas claras de cómo vienen ejecutando su labor de representación en el contexto de los países democráticos. Adicional a esto, tenemos también la ética y la probidad, esos altos estándares que apuntan a que nuestros parlamentos tengan, por ejemplo, una comisión de ética al interior de ella, que haya un código que oriente tanto a funcionarios como a legisladores acerca de cuáles deben ser los comportamientos éticos en el marco de la función legislativa. Esto por darle unos ejemplos de lo que son las aspiraciones que buscamos cuando nosotros hablamos de planes de acción de Parlamento abierto. Y en este sentido, pasar de este conocimiento, de esta sensibilización que puede estar, digamos, en la teoría hacia la práctica y en especial a través de los planes de acción de Parlamento abierto, es un ejercicio que no se construye de la noche a la mañana. Cuando hablamos de voluntad política, no podemos hacerlo sin hacer referencia al contexto internacional en el cual las organizaciones internacionales que están acompañando estos procesos y que han liderado lo que tiene que ver esa puesta en marcha de planes de acción en nuestros países, ellas han sido fundamentales. En el caso particular del NDI, por ejemplo, que es esta organización que ha auspiciado el acompañamiento para poner en práctica distintos planes de acción en la región y que hace parte de la red internacional que acompaña también esta vocería de la apertura legislativa en nuestros parlamentos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Parlaméricas, que con su red de parlamentarios en cerca de 35 países de nuestra región propicia espacios de diálogo, intercambios de experiencias para poder seguir aunando esfuerzos y apuntar a una hoja de ruta por la apertura legislativa. En el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto, que también cuenta con un grupo de apertura legislativa del que ha participado el Congreso de Chile y el mismo Instituto Nacional Demócrata, cómo este grupo ha trabajado de manera mancomunada para que los parlamentos de la región incluyan compromisos de apertura legislativa en el marco de los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Este contexto internacional es el propicio y el que hoy en día sigue facilitando el desarrollo de los planes de acción. Tenemos que reconocer también que cuando se ha construido voluntad política, tiene que ver con esa posibilidad de que legisladoras y legisladores puedan conocer de primera mano cuáles han sido las buenas prácticas que han hecho otros países, cómo se han llevado a cabo planes de acción, cuáles han sido también los aprendizajes de los parlamentarios de uno u otro país al poner en práctica estos planes de acción. Poder entablar un diálogo sincero y abierto que nos invite también a reconocer de qué se trata la apertura legislativa, no solamente desde el ejercicio del diseño de un plan, sino también de los resultados que a él le competen. Tenemos que a veces hay logros, tenemos que a veces hay retos y que hay dificultades. ¿Y quién más que los legisladores y legisladoras en contacto directo para poder conocer de primera mano estas experiencias? Este proceso de intercambio en el contexto internacional es absolutamente enriquecedor y facilita en muchos casos la puesta en marcha de la voluntad política al interior de nuestros parlamentos. En otro lado, y por otro contexto, tenemos lo que tiene que ver con la cultura organizacional proclive a la apertura legislativa. Esta cultura organizacional tiene que ver en particular
con esos funcionarios que hacen parte de nuestros órganos legislativos, todos aquellos que van a poner en marcha lo que van a ser los compromisos de un plan de acción. Cuando nosotros, por ejemplo, iniciamos un proceso y hacemos un primer llamado a organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía para de manera sincera contar que tenemos esa voluntad de iniciar un ejercicio conjunto para identificar problemáticas comunes, posibles soluciones y al final determinar compromisos que se van a depositar en un plan de acción, los funcionarios son absolutamente claves. ¿Por qué? Porque en el ejercicio práctico de un compromiso son ellos los que tienen la capacidad de poder contarle a estas organizaciones y sus representantes o a los ciudadanos acerca de las posibilidades y dificultades que vamos a poder tener dentro de nuestros parlamentos para llevar a cabo distintas acciones. Hay un ejemplo particular que a mí me gusta comentar cuando estamos en estos espacios en los que estamos dialogando acerca del contexto real al que nos enfrentamos cuando hablamos de planes de acción. Por ejemplo, normalmente cuando estamos co-creando compromisos, cuando llamamos a unas mesas de trabajo, es posible que nos enfrentemos a unas altas expectativas por parte de ciudadanos y por parte de organizaciones, inclusive de la academia, que espera de nuestros congresos la puesta en práctica de unas acciones que seguramente pueden ser muy valiosas y muy aspiracionales, pero que tal vez en lo que tiene que ver con los recursos humanos, los recursos físicos o financieros de los parlamentos, es difícil poder llevar a cabo. En el caso particular de estar en un ejercicio de co-creación, puede suceder que una organización de la sociedad civil, por ejemplo, plantee la puesta en marcha de un aplicativo móvil o de la implementación de algún software novedoso para que los ciudadanos puedan participar en la construcción de las leyes. Es muy probable que solicitud se pueda dar en el contexto de un parlamento que tiene dificultades en su área de tecnología, de informática, y que al tener funcionarios participando del proceso y absolutamente sensibilizados, tengan ellos la posibilidad de entablar ese diálogo sincero y decir: no estamos en capacidad de llevar a cabo este compromiso, tenemos esta dificultad, y que, por ejemplo, en ese contexto tengamos algún experto o alguna organización que esté dispuesta a trabajar de la mano con nosotros y a llevar a cabo ese compromiso y a cumplirlo en un feliz término. Entonces, es por eso tan importante que esta cultura organizacional de nuestra organización sea proclive a la apertura legislativa. De otra mano también podemos decir que estas organizaciones internacionales de las que hablamos hace un momento también facilitan estos espacios de asistencia técnica en la cual expertos pueden llegar a nuestros parlamentos, visitarnos, contarnos cómo ha sido la experiencia en sus países. Fíjense ustedes, en el caso de Colombia, en algún momento tuvimos la oportunidad nosotros de recibir una asistencia técnica que venía de Brasil, del laboratorio Hacker, donde nos estaban contando cómo habían desarrollado diferentes herramientas que estaban facilitando la participación de la ciudadanía en el contexto, por ejemplo, de las audiencias públicas y de los proyectos de ley. Y nosotros estábamos interesados en desarrollar en ese momento algún tipo de aplicativo, de mejorar el aplicativo móvil que ya teníamos al interior del Congreso para pasar de una fase informativa a una fase interactiva. Entonces, este aprendizaje de un país que ya había adelantado unos pasos, que ya había tenido, en la práctica, lo que había sido la experiencia de que los ciudadanos pudiesen participar a través de herramientas digitales, fue absolutamente valiosa para muchos de los funcionarios que en ese momento nos encontrábamos un poco temerosos de iniciar esa tarea de implementar y usar la tecnología y el escenario digital para el contexto de la toma de decisiones legislativas. Quiero iniciar contándoles de la importancia de la construcción de la voluntad política y de la cultura organizacional proclives a la apertura legislativa. Ese primer paso para la construcción de planes de acción que habíamos comentado en el primer módulo, que si bien no se realiza o no se adelanta convocando actores externos de las organizaciones de la sociedad civil o la ciudadanía, sino que tiene que ver más con un trabajo interno dentro de nuestros parlamentos, se constituye en un primer paso para iniciar el camino de la apertura legislativa. Recordemos que la voluntad política tiene que ver con tomar acción para de verdad iniciar un trabajo mancomunado que implica aplicar los principios de la apertura legislativa dentro de nuestros órganos
Y por supuesto, cuando hablamos de la cultura organizacional, nos referimos a los funcionarios que trabajan dentro de nuestras instituciones. Ambos, líderes políticos y técnicos, son indispensables para poder llevar a cabo el proceso. Podemos contar con una voluntad política muy amplia, pero si no hemos iniciado un proceso en el cual hemos identificado los funcionarios al interior de la entidad responsables de algunas áreas, como bien puede ser el área de tecnologías de la información, que es tan valiosa para llevar a cabo muchos de los compromisos que hoy en día se demandan en materia de, por ejemplo, acceso a la información pública y apertura de datos, o por ejemplo, no contar con el área de comunicaciones, que va a ser también fundamental para cumplir con ese principio de la apertura legislativa que tiene que ver con la difusión y la publicidad de la información a tiempo, pueden jugar en contra de nuestro proceso de plan de acción al interior del Congreso. Es por eso que cuando hablamos de buenas prácticas de co-creación, debemos partir de un principio muy especial, y es contar no solamente con unos líderes políticos ya identificados, un órgano de apertura legislativa o algunos, digamos, congresistas que van a estar en la defensa y el liderazgo del proceso, que esperemos además sea un órgano o un grupo de legisladores paritario donde las mujeres tengan un rol preponderante, sino que también estos funcionarios que hacen parte de nuestra institución serán llamados para sentarse a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía, y a participar del proceso, inclusive del diseño de los compromisos. Van a ser ellos quienes van a estar al frente del mando del cumplimiento de los compromisos, del desarrollo de los mismos, porque dentro de la institución tenemos que reconocer que nuestros legisladores, nuestros parlamentarios, tienen, como ya lo habíamos mencionado en nuestro video anterior, unas responsabilidades muy grandes cotidianas que le demandan gran parte de su tiempo, y que son ellos, los funcionarios, los que van a estar llamados a cumplir y a desarrollar esos compromisos, alzar el teléfono para convocar a una persona de organizaciones de la sociedad civil, a sentarse con ellos en los ejercicios de co-creación que se diseñen, sea cual sea la metodología, si es la lluvia de ideas o es Café del Mundo, y también a cumplir los compromisos durante el desarrollo y del tiempo que tengamos para nuestros planes de acción, y por supuesto hacer un monitoreo acompañado de las organizaciones y de todos los actores que hayan participado del plan, manteniendo un diálogo y una comunicación constante. En ese sentido, iniciar el proceso de co-creación y contar con unas buenas prácticas parte de la base de contar con funcionarios comprometidos que van a ser fundamentales para nuestros planes de acción, y con estos líderes políticos que van a ser los grandes voceros de nuestro Parlamento, que van a poder interlocutar no solamente a nivel nacional, sino en espacios internacionales para contar los avances de nuestros órganos en materia de apertura legislativa, y también, cómo no, sacar adelante aquellos compromisos en los cuales se requiera de su decidida voluntad política, compromisos que requieran, por ejemplo, la voluntad del Pleno o que requieran del apoyo de las distintas bancadas que hacen parte de nuestros congresos. Nuestra recomendación es que los funcionarios son importantísimos. Tienen que estar en el proceso de co-creación, no solo por su experiencia, sino porque al final de cuentas ellos son los que van a implementar estos compromisos. Por lo tanto, en una metodología de co-creación tenemos que tener a los parlamentarios, a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a los funcionarios. Nosotros en el primer plan de acción que hicimos fue en el 2013. No convocamos a los funcionarios, falta de experiencia, por supuesto. Y hubo dos de los compromisos tecnológicos que no pudimos terminar porque tenían que haber sido modificados dentro del plan de acción. Si los funcionarios hubieran participado con nosotros, ellos nos hubieran hecho ver esta falla que tuvimos. Así que después, para hacer el reglamento de participación ciudadana, convocamos a todas las asociaciones de funcionarios. Participaron con su experiencia y conocimientos, mejoramos el reglamento de participación ciudadana y además fue una forma de difusión. Así que recomendado que participen, si no todos los funcionarios, ojalá de las áreas que vaya a tocar ese plan de acción. En relación a buenas prácticas de co-creación para la convocatoria y diseño de compromisos de la mano de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía, la invitación es que nuestros congresos preparen de manera muy juiciosa cómo va a ser ese ejercicio para convocar
de una manera abierta, pública e inclusiva a todas las personas que dentro de nuestros países estarían interesadas en trabajar de la mano con el Congreso o con el Parlamento para mejorar la calidad de nuestra democracia y para iniciar este proceso de apertura legislativa. De manera natural, en la mayoría de nuestros países existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas asociados a Parlamento Abierto, que están procurando apuntar a que nuestros congresos sean más transparentes, que nos están demandando constantemente información. Tenemos también aquellas que están muy atentas a nuestros ejercicios de rendición de cuentas o de nuestros congresistas y parlamentarios, o también organizaciones que atienden el llamado a estar revisando cuál es el comportamiento y cuáles son esos pilares de ética y de probidad que están teniendo nuestros funcionarios también en nuestras instituciones. En ese sentido, estas son, digamos, las primeras organizaciones a las que deberíamos darle prioridad para poder garantizar un ejercicio de co-creación de calidad, pero también tenemos a la ciudadanía en general, docentes, estudiantes, adultos mayores, amas de casa, personas a las cuales nosotros servimos desde nuestros órganos legislativos, porque este ejercicio impacta, por supuesto, la vida de todas las personas que habitan en nuestros países, y a ellos también hay que llamarlos y hay que invitarlos a participar de este ejercicio de co-creación, que es el primer llamado para poder juntos diseñar lo que van a ser los compromisos. En este llamado también, en términos de buenas prácticas, es muy importante pensar que vamos a utilizar los medios tradicionales con los que cuentan nuestras instituciones para convocar, en este caso hoy día nuestras redes sociales, la televisión en el caso de tener un canal o la radio, pero por supuesto también utilizar otros medios alternativos en los que sabemos que es posible convocar o llegarle a personas que comúnmente no le estamos llegando desde nuestros medios tradicionales. Tener una alianza muy de la mano con nuestras dependencias de comunicaciones para poder ser mucho más asertivos en cómo vamos a entregar esta información, a quién le vamos a llegar y cómo los vamos a convocar de manera efectiva. Esto en cuanto a la convocatoria para lo que sería esa primera reunión de acercamiento con organizaciones de la sociedad civil y con ciudadanos para co-crear nuestro plan. Gran parte de las buenas prácticas nos dan cuenta del uso de la metodología Café del Mundo, ya lo hemos relatado en nuestras guías del paso a paso y lo estaremos ampliando en nuestro último módulo con los formatos especiales para poder adelantar este tipo de metodología de co-creación. Sin embargo, es de destacar también que las buenas prácticas nos dan cuenta del uso de la tecnología asociada también a los ejercicios presenciales. Es claro que tenemos unos congresos que ya lo habíamos dicho también, están en unas sedes en las capitales de nuestros países y que la manera más fácil es convocar espacios presenciales y utilizando esta metodología del Café del Mundo, tratar de adelantar un diálogo que sea propiciado también de manera paritaria, nuevamente allí clave que nuestros funcionarios de quienes ya habíamos hablado anteriormente, entren a participar de este proceso de co-creación y sean ellos también los que nos colaboren con liderar las mesas de trabajo que tengamos con los invitados que vamos a tener a nuestra casa, que es el Parlamento o el Congreso. Y estas buenas prácticas también relacionadas con el uso de la tecnología tienen que ver con abrir este espacio de diálogo o esta primera reunión, no solamente de manera presencial, sino, por ejemplo, convocar a la asistencia vía Skype. Hoy tenemos otras herramientas más comunes como Zoom, como Google Meets, como Microsoft Teams, que nos permiten poner a disposición de la ciudadanía que no se encuentra en nuestra capital el acceso a lo que va a ser el desarrollo de la primera reunión de co-creación de compromisos de la mano de los asistentes, que esperamos sea un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos también. Entonces, abrir este canal digital es supremamente importante y asimismo también que haya suficiente difusión acerca de los resultados de este primer ejercicio de co-creación de compromisos de nuestro plan de acción. Seguramente con una primera reunión no vamos a agotar la posibilidad de tener un plan estructurado, va a ser necesario adelantar otras reuniones adicionales, otros ejercicios de co-creación y allí también la difusión de información durante todo el proceso va a ser clave. Que los resultados de lo que nosotros vamos trabajando con estos actores externos sean publicados y que también la ciudadanía tenga la posibilidad de escribir, de participar, de enviar sus comentarios o sus aportaciones. Que nosotros pensemos que muchas veces el diseño de compromisos, como vamos a tener unos formatos estándares donde vamos a tener que identificar de qué manera vamos a cumplir el compromiso, cuáles son nuestros productos o indicadores de cumplimiento, cuáles son las fechas, que son las fechas que nos van a dictar también hacia dónde va el camino del monitoreo
y el acompañamiento a ver cómo avanza nuestro plan. Que tenemos también que identificar unos actores claves, y ahí es muy importante porque en las buenas prácticas de co-creación los actores claves son aquellas personas que hacen parte de nuestros ejercicios, ya sea presenciales y virtuales, que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Pueden ser también actores claves universidades, gremios, empresa privada, a quienes vamos a necesitar para poder llevar a cabo el cumplimiento de los compromisos. Y a ellos también hay que hacerles esa invitación a que de manera pública aparezcan y nos permitan que sus datos sean publicados para que así la ciudadanía en general dé cuenta de que nuestros planes de acción, que nuestros compromisos los estamos diseñando de la mano del resto de la sociedad y que también el resto de la sociedad va a ser de alguna manera corresponsable para el cumplimiento de estas, digamos, objetivos y compromisos comunes para apuntarle a la apertura legislativa. Entonces, en este diseño de compromisos, presencialidad, paritaria, con apertura, normas de respeto, con una metodología establecida, el canal digital abierto, la posibilidad de que quienes no están en la capital de nuestros países puedan acceder a estas reuniones y puedan también a través del tiempo participar de las diferentes, digamos, versiones que podría tener nuestro documento borrador de plan de acción. Recordemos que estas diferentes reuniones que hagamos y que vayamos planeando y que en cada país son distintas, porque no es lo mismo pensar que un país de 42, 43 millones de habitantes requiere unas 4 o 3 reuniones presenciales para poder lograr unos objetivos comunes, dado el número de organizaciones de la sociedad civil representadas que llegan a nuestro Congreso para iniciar el proceso, a países más pequeños donde tal vez con 2 o 3 reuniones y una activa participación digital es posible llegar a unos mínimos también. Entonces, clave tener en cuenta que esos tiempos son distintos, que esos mecanismos son diferentes y también supremamente importante que nuestros funcionarios son los principales aliados para ayudarnos a tener un diálogo claro y sincero en el momento de nosotros desarrollar la co-creación. ¿Y a qué me refiero con un diálogo claro y sincero? Que tengamos la capacidad de decirle a un miembro de una organización de la sociedad civil ese compromiso que nos está pidiendo es muy complicado de cumplir, no contamos con los recursos físicos, humanos o financieros para poderlo llevar a cabo o lo podemos cumplir de esta mejor manera. O también cuando nos piden a veces compromisos que muchas veces se escapan a lo que son las funciones de la rama legislativa. Y en eso también quiero hacer una invitación a que nosotros, antes de iniciar este proceso de co-creación formal o de iniciar el trabajo de una mesa o de un diálogo, tengamos la posibilidad dentro de nuestros órganos legislativos de hacer algún tipo de pedagogía o de sensibilización a la ciudadanía. Porque así como nosotros estamos haciendo este curso, como muchas de las personas que trabajamos en pro de la apertura legislativa, nos hemos formado y cada día seguimos aprendiendo, nuestros ciudadanos también necesitan conocer de qué va la apertura legislativa. Entonces, la convocatoria a organizaciones y a ciudadanía para mí es muy importante que vaya acompañada de esta pedagogía donde contemos de qué se trata el Parlamento abierto, cuáles son sus pilares y cómo podemos evidenciar que esos pilares se están cumpliendo. Estas son mis recomendaciones especiales para esta parte de convocatoria y diseño de compromisos de la mano de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y demás actores y que complementan nuestro paso a paso entregado como parte del presente módulo. Continuamos con la aplicación de los principios de co-creación al proceso de implementación de los compromisos. Tenemos en cuenta que cuando hemos diseñado compromisos en el marco de nuestro plan de acción de Parlamento abierto, hemos identificado unos actores aliados que nos van a ayudar a llevarlos a cabo y que van a ser esas personas, ya sean miembros de organizaciones de la sociedad civil, de gremios, de la academia, a quienes vamos a contactar, particularmente los funcionarios que son quienes están siendo ese pilar de la implementación, a contactar para poder iniciar cualquier tipo de acción conjunta que nos permita llevar a cabo el cumplimiento del compromiso. Recordemos, por ejemplo, el caso particular de Costa Rica, que en el marco de su segundo plan de acción tenía la necesidad de llevar a cabo un compromiso que se refería a actualizar la página web respecto a los datos que aparecían allí de sus legisladores. Y para poder llevar a cabo este compromiso, los funcionarios se encontraban completamente dispuestos para hacerlo, querían iniciar la labor,
pero hacía falta un elemento fundamental y era saber cuál era el mejor formato posible o cuál era una buena práctica en términos de parlamentos para publicar la información de los legisladores o cuál era el mínimo de la información que debería estar publicada. Y allí las organizaciones de la sociedad civil fueron unos actores claves y fundamentales para poder hacer una investigación, un mapeo sobre cuáles eran esas buenas prácticas, cómo se presentaba en las páginas web de otros países los datos de los legisladores y cuáles eran esos mínimos que se debían publicar. Entonces, en un trabajo conjunto que no implicaba, por ejemplo, estar sentados en una misma mesa, pero sí compartir información, tener documentos en línea y llegar a un acuerdo de cómo iba a hacerse esa publicación final y cómo se iba a visualizar para la ciudadanía, pues se adelantó un trabajo colaborativo. Es importante también recordar que cuando nosotros adelantamos este tipo de trabajo, pues tenemos tanto desde nuestros congresos que reflexionar acerca de con qué elementos contamos, con qué herramientas, cuál es el tiempo y la disponibilidad también que nuestros funcionarios van a tener para adelantar esos compromisos o llevar a cabo acciones que nos permitan cumplirlas. Y allí el rol de los legisladores también es supremamente importante porque son ellos quienes podrían colaborar o ayudar a entender por parte de algunos jefes de área o de algunos directivos la necesidad de que algunos funcionarios dediquen parte de su tiempo a las reuniones necesarias o a las acciones que permitan cumplir con los compromisos que además son institucionales y son de nuestro Parlamento. Entonces, como vemos, no hay una receta perfecta, no hay una fórmula perfecta. Cada país, cada parlamento encontrará la mejor manera de llevar a cabo la implementación de sus compromisos con estos actores aliados. Ahora, hay otros casos particulares en los cuales de pronto desde el ejercicio de haber diseñado los compromisos no se plantea una colaboración con organizaciones de la sociedad civil o con un sector particular, pero sí se plantea el llamado, por ejemplo, a ejercicios de inteligencia colectiva, datatones, hackatones, o cualquier tipo de actividad en la cual la convocatoria sea pública y se esté invitando a un grupo de ciudadanos o de organizaciones especializadas a llevar a cabo un compromiso particular. Recordemos el caso, por ejemplo, del Congreso de Colombia, que en el marco de su tercer plan de acción tenía la intención de mejorar la calidad de los datos abiertos que estaban hasta ese momento publicando en la web de datos del país y convocan una denominada Datathon para que de manera libre personas individuales o grupos de 3 personas adelantaran unos retos que le estaban apuntando a tomar los datos que ya estaban publicados y publicar otro grupo de datos adicionales para que quedaran a disposición de las organizaciones o de la ciudadanía y así mejorar la calidad de la información que se estaba publicando en ese formato específico de datos abiertos. La convocatoria fue pública, llegaron muchísimas universidades, centros académicos y de innovación y duraron cerca de 6 a 10 horas sentados trabajando para resolver un reto en compañía de funcionarios del Senado y de la Cámara de Representantes. Recordemos que es un órgano bicameral donde era posible responder inquietudes, plantear cuál debería ser la mejor manera de solucionar el reto y así se adelantó un ejercicio que fue presencial, que requería esa labor de alguna manera física en la que estaban compartiendo tanto funcionarios del órgano legislativo como la ciudadanía y las organizaciones convocadas para llevar a cabo el cumplimiento de un compromiso. Ahora bien, pasemos a hablar acerca de cómo implementar la co-creación en el marco del monitoreo de nuestro plan de acción y de la autoevaluación. Recordemos que el monitoreo no es otra cosa distinta a evaluar cómo avanza nuestro plan, cómo vamos con relación al cumplimiento de nuestros compromisos. Normalmente, diversos tipos de herramientas de planificación requieren un monitoreo. Tenemos unos plazos estipulados en el tiempo, una fecha final para cumplir con nuestro plan de acción, ya sea que en nuestro Parlamento estos planes van a tener una duración de 1 año o van a tener la duración de 2 años, alineados, por ejemplo, con un plan nacional de Estado abierto. Sea cual sea el caso, va a ser necesario determinar unos periodos de tiempo en los que vamos a estar haciendo unas reflexiones acerca de cómo vamos. Y ese cómo vamos es muy importante que lo hagamos también acompañados de la ciudadanía, que la difusión de la información sea suficientemente amplia para que cualquier reflexión que hagamos acerca de lo positivo que hemos llevado a cabo o de los retos que tenemos y de los inconvenientes que hayamos tenido para implementar compromisos, que es algo absolutamente normal y hace parte del aprendizaje
también del desarrollo de Parlamento abierto y de la aplicación de este principio, en cualquier etapa tengamos la posibilidad de que la ciudadanía también emita sus comentarios y emita sus recomendaciones, y así mismo las organizaciones de la sociedad civil, no solo las que nos hayan acompañado durante la etapa de diseño de compromisos, sino todas aquellas que estén dispuestas también a acudir al llamado de nuestro Parlamento. Entonces podemos plantear unas reuniones cada 3 meses, cada 4 meses, evaluar en qué van nuestros compromisos. Pueden ser reuniones presenciales en las que funcionarios, los legisladores que hagan parte del grupo de apertura legislativa o aquellos que sean un grupo que esté promoviendo el ejercicio de Parlamento abierto, y las organizaciones de la sociedad civil y actores que se comprometieron a llevar a cabo los compromisos se reúnan y puedan de una manera libre y tranquila hacer las reflexiones pertinentes sobre por qué nos ha ido bien, por ejemplo, con cumplir un compromiso asociado a, pongo un ejemplo, definir un reglamento para la rendición de cuentas de los parlamentarios o de los legisladores. Es posible que en la etapa de construir un reglamento nos demos cuenta que debíamos escribirlo como un reglamento que no iba a requerir algún tipo de aprobación del Pleno, pero en el desarrollo del proyecto nos damos cuenta que va a ser necesario darle un trámite legislativo como una ley, y eso puede atrasar el proceso de ese compromiso. En un ejemplo de este tipo, en estos espacios de monitoreo, va a ser importante que los legisladores y los funcionarios expliquen a la sociedad civil por qué se dificulta cumplir el compromiso en el plazo establecido y por qué habrá que reorientar de alguna manera el curso de las acciones que se estaban haciendo para llegar a cumplirlo. Asimismo, es posible que también los miembros de las organizaciones de la sociedad civil y que los funcionarios lleguen a un acuerdo común sobre alguna forma en la que pueden hacer avanzar esos compromisos y cumplirlos de una manera más óptima. Todo es permitido porque estamos hablando de apertura, estamos hablando de que vamos a ser flexibles en estos espacios de monitoreo. También es clave no concentrarnos únicamente en lo positivo y en los logros que tengamos, sino en esos retos. Y también tener una oportunidad para que, ya sea que tengamos una página web o ya sea que definamos que tenemos unos programas en televisión o que estamos emitiendo unas notas de prensa, podamos publicar cuáles son los resultados de estos ejercicios de monitoreo. Y que en esa publicación, como ya les decía antes, exista la posibilidad de manifestación por parte de la ciudadanía. Por un periodo determinado de tiempo, contar cómo va nuestro monitoreo, o bien tener un documento público abierto que sea de consulta, como sucede en muchos países, donde los ejercicios de monitoreo se hacen en una tabla de Excel, donde tenemos los responsables, tenemos los tiempos y los avances que vayamos teniendo se van escribiendo, y cualquier ciudadano puede consultarlos para saber en qué vamos en alguna etapa determinada del plan de acción. El monitoreo va muy de la mano con el ejercicio de autoevaluación. ¿Por qué la etapa de monitoreo y de implementar la co-creación en el monitoreo está muy relacionada con la autoevaluación? Porque nosotros no adelantamos un plan de acción para llegar al final y evaluar todo como si no hubiésemos visto nada antes. Acuérdense que si nosotros estamos implementando en conjunto de una manera colaborativa y participativa, que si nosotros estamos haciendo un monitoreo en el cual estamos vinculando diversos actores y también la opinión de la ciudadanía, vamos a haber recorrido un camino en el cual ya se han identificado nuestros logros y nuestros cuellos de botella al momento de implementar compromisos de Parlamento abierto. Por eso en la autoevaluación es muy valioso concentrarnos no solamente en lo que hayan sido los hitos de nuestros planes, el logro de nuestros planes, porque estamos muy acostumbrados comúnmente en nuestros parlamentos a concentrarnos en lo positivo que tenemos que decir, pero en este caso Parlamento abierto como principio, y en especial el principio de co-creación, donde tenemos una apertura a que diferentes actores participen de las decisiones que estamos tomando, la reflexión y el reconocimiento de los retos es absolutamente importante, porque seguramente nos va a dar lecciones aprendidas para futuros planes de acción. Entonces, en esa autoevaluación, importante recalcar en lo que fueron reorientaciones de los compromisos o de las acciones para cumplirlos que determinamos en el proceso de monitoreo. La autoevaluación se puede diseñar mediante algún tipo de formato especial. Hay algunos formatos recomendados. Los países que están adscritos a la OGP, por ejemplo, son países en los cuales los planes de acción de Parlamento abierto
entran a ser revisados por un mecanismo de revisión independiente y hay un formato especial para eso. Tendremos parlamentos que no están adscritos a OGP y que pueden llegar al final de su plan de acción y relatar mediante un documento cómo fue el desarrollo de su plan, cómo se hizo la co-creación de compromisos, cómo se implementaron de manera co-creada y cómo se monitorearon. Y al presentar la autoevaluación, ser muy reflexivos y sinceros acerca de lo que fue positivo o fue negativo del proceso. Porque vuelvo y le repito, cuando tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hicimos bien y lo que no pudimos hacer tan bien, tenemos también allí un camino abonado para en los siguientes planes de acción poder tomar unas decisiones más asertivas. Es clave que muchas veces consideramos que debemos siempre contar lo bueno que nos pasa, pero resulta que cuando somos sinceros y decimos, mire, nos costó muchísimo cumplir o llevar a cabo esa misión en la que nos estábamos comprometiendo con la ciudadanía a tener, por ejemplo, un software para que las solicitudes de información de los ciudadanos estuvieran disponibles en línea y para que además las personas pudiesen ver también cuáles son las respuestas que emitía nuestro Parlamento. Eso podría haber sido o puede ser un tipo de compromiso de acceso a la información y de también ser más efectivos en la atención a las demandas de la ciudadanía. Tener un software para que nuestras peticiones de información sean públicas y la gente las pueda consultar. Pero resulta que de pronto no contamos con presupuestar a tiempo el gasto de ese software o que tal vez los funcionarios que teníamos dentro del Congreso no tenían la suficiente capacidad técnica para adelantar la implementación de dicho software o que hicimos una convocatoria pública a organizaciones de la sociedad civil y la colaboración que se dio no fue la suficiente para llegar a cabo el compromiso. Y este tipo de cosas pueden suceder y son en las cuales nosotros debemos reflexionar y evidenciar en esa autoevaluación. Porque al momento de cerrar un plan de acción y de nosotros decidir que vamos a irnos al paso siguiente, que es empezar otro plan de acción, debemos partir de conversar nuevamente con sinceridad sobre lo que son nuestras posibilidades, nuestros recursos humanos, físicos y financieros para llevar a cabo compromisos y así poderle cumplir a la ciudadanía. Y habiendo reconocido las dificultades que tenemos, va a ser mucho más fácil tener un camino claro de hacia dónde podemos ir de aquí en adelante. Estas son mis recomendaciones especiales para implementar la co-creación en las diferentes etapas del plan de acción de Parlamento Abierto. Muchísimas gracias por su tiempo. Por supuesto, nosotros tenemos incluida la tecnología dentro de la metodología, aunque parezca rima. Sin embargo, para los primeros pasos, normalmente usamos talleres presenciales con metodología del World Café, porque parte de la co-creación nos ayuda a tener o a recuperar esa confianza que varios poderes del Estado han perdido mundialmente. Tener la habilidad de conversar, de mesa en mesa, de conocernos no solamente entre funcionarios, sociedad civil y parlamentarios, sino entre las mismas organizaciones de la sociedad civil, es un proceso muy enriquecedor y altamente recomendable. La tecnología ya la utilizamos posteriormente para delimitar algunos compromisos, para que se voten por los compromisos si es que son muchos, de forma transparente, que todo el mundo conozca quién está votando por qué. También vamos a utilizar para el cuarto plan de acción algún grupo de redacción con tecnología de participación para poder redactar el plan de acción. Así que la tecnología ayuda, pero como siempre no es todo.